que vos quieras. Ah, viste. Yo sé que a vos no va a afectar. Esta cosa del maestro, ¿viste? No, vos manejate con libertad. ¿Sí? Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, me alegro mucho. Nos alegramos en realidad de nuevo de la concurrencia. Desde el Colegio de Abogados y en lo personal agradecerles a muchos de ustedes los conceptos elogiosos que han tenido, que yo creo que son exagerados y que en todo caso lo hago merecedor de ellos al doctor Ciuro, que en su primera charla creo que nos cautivó a todos y nos hizo volver a pensar el derecho de alguna manera. Agradecerles también la consideración y el respeto que han tenido no solo para con él, sino para con la organización y cómo han respondido a estas cuestiones de logística inevitables que hemos tenido que poner en práctica. Por ejemplo, el hecho de una ratificación de inscripción, etcétera, atento a que de los inscriptos originarios siempre, hay un número que por distintas razones no pudo concurrir, etcétera, como para que la mayor cantidad de colegas pudiera apreciar y pudiera formar parte de este programa de formación. Esa fue la idea de haberlos molestado para hacer una ratificación de inscripción en el caso de los que no habían podido concurrir a la primera charla. Y ampliar un poquito la capacidad de este auditorio, que tiene sus límites físicos y también de responsabilidad, pero ampliarla un poquito para sumar también a aquellos que estaban en aquella lista de espera tan ya mentada en el foro y algunos de los cuales hemos podido sumar a este segundo encuentro. ¿Está oscura la sala? ¿Quieren más luz para tomar nota? ¿Cómo la sienten? Es como una especie de reservado de discoteca. ¿Qué han hecho? Un poco de luz a la sala. ¿A vos te molesta? Y dice que un poco menos el disertante que se siente. Bueno, si se puede subir un poquito la luz en la sala por si quieren leer un artículo, tomar nota, me parece que sí. Que no sea formato teatral. Ahí está. ¿Está mejor? Sí. Bueno, muchas gracias. Lo segundo, decirles a todos, otra vez, otro agradecimiento a los que han ido al colegio haciéndose eco de aquel pedido que yo hice, no sin sonrojarme, de que el que pudiera colaborara con esos casi simbólicos 50 pesos que pedimos por el derecho a la certificación para coadyuvar un poco a la organización de esto que imaginen ustedes, sale de ustedes, porque en definitiva el colegio no hace más que administrar los fondos propios. Pero bueno, sigue estando abierta la tesorería de la Casa del Foro. De mañana, cuando anden por Oroño, el que pueda pase por allí. Hay varios ahí parados, pero hay sillas dispersas. Hay como mojones, como enclaves. Ubíquense. Bueno, sin más demora entonces, creo que muchos, si no todos de ustedes lo conocen, pero quien está aquí hoy en el estrado, quien va a tener a cargo la charla, la disertación de esta tarde-noche es el doctor Gerardo Muñoz,
que es una persona destacada y reconocida del derecho civil, no solo de la ciudad, pero que además integra una de las cámaras de apelaciones en lo civil y comercial de la ciudad. El doctor Gerardo Muñoz es profesor titular por concurso de la asignatura Derecho Civil 1, Derecho Civil Parte General, es esto, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es codirector del Departamento de Derecho Civil de la misma facultad. Es profesor de numerosísimas carreras de posgrado, es un disertante habitual. Hoy con él ya nos hemos cruzado varias veces en el día, porque venimos juntos de la aula magna de la Facultad de Derecho de la UNR, porque se estuvieron desarrollando hasta ahora las jornadas preparatorias de las nacionales de Derecho Civil que serán en octubre. Y hay varios de ustedes que han seguido el camino de calle Córdoba y han hecho Moreno y ahora Paraguay. Agradecerle a Gerardo esto, que a cada uno de los disertantes habrá que agradecérselos, porque están, y creo que es el único curso en el que lo hacen, donando, por decirlo así, honorariamente su participación. Lo decía Araceli Díaz, la presidenta de nuestro colegio, que no puede estar hoy aquí, en ocasión de presentar al doctor Ciuro, y lo repito yo ahora, todos los disertantes que van a ver ustedes hasta el final del curso se han prestado generosamente, de modo que me parece que eso merece ser destacado. Pero además Gerardo Muñoz es un amigo, con el que hace tiempo compartimos espacios académicos y algunos espacios personales, así que para mí es doble el gusto de poder presentarlo esta noche. Siendo la disciplina que he mencionado la que transita, está claro que él va a tratar de reflexionar con nosotros acerca de lo que llamamos parte general del derecho civil, creo que la ley en el tiempo, persona, capacidad, en fin, aquellos temas de los que hay mucho que decir, mucho de lo que ha cambiado respecto a lo que nosotros aprendimos en aquel viejo Civil 1, y seguramente algunas cosas que se han mantenido, y él sabrá decirlo mejor que yo. Bueno, hasta las 9 será hoy. Nuestro próximo encuentro, recuerden ustedes, es el 23 de abril. Mismo lugar, mismo horario, estamos haciéndolo quincenalmente. Lo repito hoy, están siempre recibiendo un correo, lo van a estar recibiendo de advertencia, porque en algún momento esa quincenalidad se interrumpe, feria mediante o disposición del espacio físico mediante. Por ahora, 23 de abril, 19 horas, vamos a estar aquí, en ese caso con una colega, ya les voy a develar quién es, para que el misterio sume un poco también, las damas que han tomado el derecho. Muchas gracias a todos, los dejo con Gerardo, agradeciéndole de nuevo. Buenas tardes. Muy bien. Por las 9. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación. Felicitaciones al colegio. Nosotros no tuvimos ninguna duda de aceptar la invitación cuando nos lo hicieron. Digamos, sí. Tuvimos 24 años afiliados al Colegio de Abogados de Rosario, así que tenemos una pertenencia también con el colegio, más allá del lugar que uno ocupa en este momento en otra función dentro del ámbito de lo que es la actividad judicial. El único problema, hay varios problemas que vamos a tratar de superar. Primero, lo escuchaba Gustavo, claro, él dice, la disertación de Ciuro hizo que todo el mundo quedase enamorado y viniese hoy. Yo estoy preocupado por la profesora que viene la clase próxima, porque si no logramos concitar interés, quizás sea la mitad del salón en la que venga, así que me deja un desafío bastante grave. Estamos muy mal de la garganta, como ustedes pueden observar, porque, claro, nosotros somos docentes de parte general, y claro, es Civil 1, y todos los cursos que empezaron en el mes de marzo han comenzado con disertaciones de la parte, no porque sea más importante, sino porque es la primera. Entonces hemos tenido que estar rotando por distintas ciudades de la provincia, y ayer estuvimos en San Nicolás 4 horas en un curso, entonces estamos muy mal, hacemos prácticamente la vida de los artistas, más en este salón que hay muchas luces, ¿no? Así que yo no diría que lo nuestro es el Tour Romances 1 de Luis Miguel, pero es una cosa parecida al Tour Civil 1 y el Tour de la Capacidad. Hoy ya estuvimos en la Facultad de Derecho un rato, ahora venimos acá y así vamos rotando. Todos los auditorios son distintos. También debo decir que este es el auditorio más numeroso, más amplio, más calificado y con muchos amigos en que me ha tocado disertar, con lo cual la responsabilidad es mucho más grande, pero también nos permite cierta cordialidad, algún despojo en cuanto al formalismo y que podamos hablar más tranquilamente. Espero que no se grave todo lo que se diga acá. Además estamos entre todos colegas y podemos hablar. Dice que sí, Nadalini, bueno, nos vamos a cuidar un poco más. Nos
nos vamos a cuidar un poco más en lo que decimos. Pero lo cierto es que los que cumplimos una actividad docente en estos días está complicadísima la situación, porque uno quiere ir a cenar con algún amigo y uno está en un curso en San Nicolás, otro está en un curso en Pergamino. A mí me invitaron a jugar al torneo de fútbol de abogados de Salta y estoy a punto de... Pensaba pelear la titularidad este año y sin embargo no podía jugar a ningún partido, estoy a punto de quedarme en el banco de suplente, todo por la prédica del Código Civil que venimos a comentar. Respecto del código, el nuevo código, yo estoy tentado a hacer algunas consideraciones previas que me parece prudente compartir con ustedes. El fin de semana, creo, en alguna red social circulaba alguna cosa como el 80% de los abogados dice que no está preparado para el nuevo código. Hoy nosotros tuvimos las jornadas preparatorias de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. También había como dos posturas, ¿no? Esta cuestión de empieza a regir en agosto y ni siquiera estamos llegando a poder leer los primeros artículos del código. Una visión pesimista y una visión más integradora. Yo tengo una visión un poco más optimista y trato de no ser alarmista respecto del nuevo código. ¿Por qué? Primero porque además va a empezar a regir, con lo cual preocuparnos en demasía y ofendernos frente a esa realidad de poco sirve, porque el hecho consumado existe, está y va a empezar a regir. Con lo cual hay que, creo que, tomar una actitud positiva. Y la actitud positiva es justamente la de la lectura, la de la participación, la de la integración, la de volver a repensar cosas del derecho privado argentino. Siempre hay cosas peores. Hoy un abogado me decía, y miren si nos pedían la reválida del título. Yo digo, no, es mejor venir a todos los cursos. Entonces, me dio una buena idea esta tarde un amigo, porque dice, y a lo mejor nos tendrían que pedir la reválida del título. Digo, no. Entonces dije, ven, siempre hay algo peor que el código empiece en agosto o que tengamos que estudiar todo de vuelta. Otro abogado hoy a la salida del tribunal me dice, nosotros somos especialistas en daños y tenemos un grupo que nos estamos reuniendo para estudiar. Y me pareció también una opción interesante y muy válida también, Hoy también en las jornadas alguien decía, pobre el juez del interior que va a estar con poca biblioteca y con pocos recursos cuando empieza a regir el código. Yo no tengo esa mirada tan negativa. Digo, peor estaba el juez de 1871 cuando entró a regir el Código de Vélez y no había ni internet, ni YouTube, ni Google, ni la posibilidad de acceso a una determinada información. Yo no digo que sea fácil la tarea, digo que, bueno, siempre ha habido circunstancias anteriores y quizás un poco más complejas que estas que están dando vuelta. Todos discurrimos sobre cuestiones que tienen que ver con el código, ¿no? Esta primera parte es como... Casi todos los que vamos a venir acá, alguna observación del código hacemos, es como, yo digo siempre, el código y yo, ¿no? Es como mi interpretación, ¿cómo me pega a mí la aprobación del nuevo código? Yo creo que este curso está inmerso en lo que dijo el martes pasado en un acto en la Corte Suprema el doctor Ricardo Lorenzetti, cuando habló que estamos ingresando en una tercera etapa respecto del nuevo código unificado. ¿Cuáles serían las anteriores? Las anteriores yo diferencio dos etapas. Una etapa prelegislativa, que es donde se consulta, donde se conforma la comisión de 3 juristas, Hayton, Lorenzetti y Kemmelmacher de Carlucci, el doctor Federico de Lorenzo. Se consulta durante más de 2 años a docentes, más de 90 docentes universitarios de todo el país sobre distintos temas. Se hace la redacción del anteproyecto y el anteproyecto se presenta en abril 2012 al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo a mediados de ese año, después de la feria, por ahí en julio del 2012, lo presenta con algunas modificaciones al Poder Legislativo y tuvo 2 años de tratamiento legislativo. El Código de Vélez, que sigue rigiendo, tuvo 1 mes de tratamiento legislativo. Tuvo 1 mes y fue aprobado a libro cerrado. Hubo modificaciones. Dice en alguna edición por ahí del Código de Lorenzetti, hubo como un adelgazamiento del código en algunos temas, cuando se elimina y se modifica, se excluye el tema de la responsabilidad del Estado y se dicta una ley especial el año pasado, cuando se modifica, por ejemplo, el artículo 19 del comienzo de la existencia de las personas y cuando se excluyen algunas cuestiones que tenían que ver con los derechos de incidencia colectiva, que estaban en el anteproyecto y que después en la sanción de la ley ha quedado excluida.
Eso es cierto, pero el 90%, el 95% del articulado aprobado es el articulado del anteproyecto, es decir, de la comisión redactora. Esta segunda etapa legislativa fue muy importante. A lo mejor algunos de ustedes pudieron participar, pero hubo asambleas públicas con miembros de la Comisión Bicameral. En Rosario se hizo una en la Universidad Nacional de Rosario, donde podían participar no solamente docentes, abogados, sino cualquier persona interesada que concurría y podía dar sus opiniones sobre la regulación, lo que faltaba, lo que estaba, la propiedad indígena, etcétera, el derecho del agua, etcétera, etcétera. Así que me parece que hubo una instancia lo suficientemente trabajada, transitada por la comisión y después por la comisión bicameral de desarrollo de las cuestiones que estaban a discutir y que debían ser plasmadas en el nuevo Código de Derecho Civil y Comercial Unificado que va a regir a partir del 1 de agosto de este año. Yo les decía, no tengo una visión pesimista ni mi mensaje puede ser alarmista para todos quienes estamos inmersos en el mundo jurídico. Simplemente por lo siguiente, creo que hay que, en esta etapa hasta agosto, incentivar todo lo que tiene que ver con los cursos de formación. Pero naturalmente hay que dejar un tiempo que el código también comience a funcionar. Yo decía, bueno, el código de Vélez ha perdurado, no solamente por la habilidad, por la destreza, por la inteligencia de Vélez Sarsfield en cuanto a la captación de una determinada realidad, de proyectar esa realidad mucho más allá de su tiempo, del modo en que está escrito, sino porque además, desde 1871 hasta la fecha, existe a la par del código, que es una ley, otras fuentes. Es decir, el código ha podido perdurar en el tiempo por leyes complementarias, por la labor de la jurisprudencia y por la labor de la doctrina. Y eso también va a hacer necesariamente que el nuevo código deba transcurrir un cierto tiempo. ¿Para qué? Para que se vayan fijando criterios doctrinarios y jurisprudenciales a los efectos de ver cómo se amalgama, cómo se puede lograr una armonización de las distintas soluciones, si es que en algún caso podemos encontrarnos con soluciones que pueden aparecer como contradictorias o poco claras. Así que hay, como dice la frase de Machado, al andar se hace camino. Creo que hay que dejar que el código también comience. Y además hay otra cuestión que a ustedes no los va a sorprender en este curso. Hay muchos temas receptados en el código que constituyen una novedad legislativa porque recién se incorporan en nuestra legislación ahora a partir de esta unificación. Pero en sí mismos son instituciones que han sido trabajadas por la jurisprudencia y por la doctrina con anterioridad. Es decir, que en muchos casos no nos vamos a ver sorprendidos por determinada recepción de algunas instituciones que ahora van a tener aprobación, que han tenido aprobación legislativa, pero que en realidad no constituyen para todos los que estamos en la actividad jurídica una novedad en sí misma. Puede haber determinados supuestos en donde sí, y entonces, bueno, eso habrá que analizarlo de una manera distinta, pero lo cierto es que la reducción de artículos que se produce en el Código justamente tiene que ver con otra técnica legislativa y con algunas particularidades. Seguramente ustedes lo habrán escuchado. Yo estaba tentado de venir a escuchar al doctor Sciuro hace 15 días atrás, pero yo lo escuché en la Facultad de Derecho cuando él hablaba de los 3 primeros artículos. Y claro, el doctor Sciuro en los 3 primeros artículos hablaba mucho de las fuentes, del deber de resolver. Yo recuerdo que lo escuchaba y en un momento determinado, claro, hablaba de la función de los jueces, ¿no? Y en un momento empecé a sentir calor en el aula del fallo. Yo digo, ¿es un calor humano o es un calor por las cuestiones de responsabilidad que se trasladan aparentemente de este código a la función judicial? Y entonces ahí me puse a pensar y entonces recapitulé en una cuestión que quiero compartir, porque este es un ámbito de abogados, así que lo puedo decir sin ningún tipo de problema. Hay una particularidad que tiene este código. Si ustedes se fijan, los proyectos de reforma que hubo en nuestro país desde el restablecimiento de la democracia de 1983 en adelante han tenido distintas comisiones: el proyecto del 87, los proyectos del 92-93, el proyecto del 98, 4 proyectos, a lo que le sumamos este quinto llamado anteproyecto 2012.
En todas las comisiones anteriores, la conformación de esas comisiones eran mayoritariamente por profesores universitarios que ejercían la profesión en forma liberal y minoritariamente había algún juez. El doctor Belucio, que era integrante de la Corte, la doctora Kemelmacher de Carlucci, de la Corte de Mendoza. Este código tiene una particularidad, está redactado por una comisión en donde son todos jueces. Lorenzetti, Hayton y la doctora Kemelmacher, que ahora está jubilada, pero que fue jueza. Entonces, hay quizás alguien que haga filosofía, como el doctor Ciuro, puede abordar mejor o el colegio en algún otro momento, puede pensarse en una charla que diga, bueno, ¿cómo legislan los jueces? Porque claro, el juez dicta resoluciones. La pretensión de los autores del anteproyecto es que el anteproyecto esté redactado con un lenguaje coloquial, con un lenguaje que la gente común, la gente de a pie lo puede entender. Y claro, en general la mirada que se tiene a veces sobre la actividad judicial es que, y yo leí la sentencia, pero la verdad, no es el caso de los tribunales de Rosario, quiero decir, y no vayan a pensar que aquí hay una defensa corporativa, ni que estoy cambiando de opinión según mi lugar. Pero no hay duda que a veces las resoluciones no son suficientemente claras, a veces se dice, ¿no? ¿Cómo legislarán los jueces? Es una incógnita a pensar a partir de que nosotros podamos empezar a leer los artículos del nuevo código y a desentrañar esa pregunta. Hay una particularidad también que quiero citar del nuevo código, yo lo he dicho en otros cursos, pero en ninguno del Colegio de Abogados, digamos. Siempre, en lo personal, nos hemos manifestado a favor de la reforma y de la unificación de la legislación civil y comercial en nuestro país, con los distintos proyectos de reforma que han existido. Este tiene una particularidad. Si bien después de la reforma del año 1994 hubo un proyecto en el año 98, ese proyecto todavía no tenía el tiempo suficiente de paso de incorporación de instituciones, como lo tiene respecto de la cuestión de los tratados internacionales. Ustedes ya vieron con el doctor Ciuro justamente la cuestión de los tratados internacionales, no solamente los derechos humanos, todos los tratados internacionales, y evidentemente aquí hay una esfera en donde esta constitucionalización del derecho privado se ve claramente. Yo pertenezco a una generación que cuando cursó en la facultad materias, veía absolutamente como compartimentos estancos la cuestión del derecho público y la cuestión del derecho privado. Lo veíamos como cuestiones que parecían no tocarse entre sí. Es más, años era difícil encontrar a veces en sentencias de jueces civiles y comerciales, primera instancia, segunda instancia, referencia a tratados internacionales o a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso no ocurre en la actualidad y sobre todo no ocurre después de la reforma del año 1994. Me parece que el código en eso tiene el nuevo código tiene una importancia vital en cuanto a la incorporación de una nueva terminología, en cuanto a la incorporación de la influencia que tienen los tratados internacionales para el derecho de fuente interna, y en particular, como dicen los autores del anteproyecto, lo que se intenta es regular una sociedad que ha cambiado desde la época de Vélez hasta ahora, evidentemente, aún con las modificaciones de leyes especiales, aún con el intento de solidarizar más el código que produjo la reforma del año 68, lo cierto es que hoy la sociedad es, como dicen los autores del anteproyecto, una sociedad multicultural, y el código viene a cumplir, en palabras de Ricardo Lorenzetti, una función como una casa grande donde todos pueden convivir de una manera armónica y donde la ley regula distintas situaciones que coexisten en la sociedad y por lo tanto coexisten en la norma. Creo que ese espíritu se respira en lo general en el código. Uno me podría decir de ustedes tranquilamente, pero yo lo escuché a usted alguna vez hacerle alguna crítica particular sobre el código. Sí, después uno puede, esto es como la aprobación en general y luego la aprobación en particular de una ley. Después en la instrumentación concreta habrá aciertos y errores. Y de esos aciertos y errores se escribirán millones y millones de libros y se harán millones y millones de jornadas, y sobre eso se debatirá judicialmente en distintas posturas y los tribunales irán determinando cuestiones porque evidentemente los hombres somos falibles, nos equivocamos y puede haber equivocaciones y errores o miradas diferentes en cuanto a la interpretación de una institución que hace el legislador del 2012. Lo cierto es que concluida esa primera etapa
prelegislativa y la etapa legislativa, estamos en una etapa de implementación del nuevo código. Y claro, es un desafío muy grande para todos, es un desafío que nos representa todos los días estar viendo nuevas instituciones. La verdad es que también les debo confesar algo, en cada uno de los eventos a los que asistimos, multitudinarios como esto, cuando conversamos con la gente, incorporamos nuevas miradas también. Es decir, aquí ustedes también tienen una institución tan prestigiosa como el Colegio de Abogados y grandes disertantes que van a venir, con excepción mía, pero también es cierto que esta frase de dejar que haga camino el código también se aplica para quienes venimos a hablar. Es decir, probablemente, si alguien me escuchó en octubre del año pasado, verá que algunas cosas también nosotros vamos modificando, nos vamos caminando, vamos interpretando, porque el código tiene suma profundidad en muchas cuestiones y requiere de todo un aprendizaje que nos requiere de toda una flexibilidad para poder mirarla, a veces para poder situarnos en otro lugar. Hay temas que nosotros damos en la facultad y que nos obligan a corrernos del posicionamiento de 30 años de explicar algunas cuestiones en determinada materia y que quizás no estamos totalmente de acuerdo. Pero claro, lo hemos explicado durante 30 años que ahora la tenemos incorporada como naturalmente y nos cuesta el corrimiento. Creo que ese es el desafío. Yo creo que alguna profesora en algún momento dijo, bueno, el que no esté de acuerdo con la actualización debería renunciar. Yo creo que nadie debe renunciar, es simplemente una cuestión que nos moviliza. Es un punto de encuentro, a mí me pone contento encontrarme con exalumnos, con amigos, con docentes en estos lugares, con gente que hace muchos años que no sé si esa gente está contenta de verse conmigo, pero está bueno encontrarse y reflexionar, es un aspecto conmocionante, ¿no? Hoy un amigo, Hugo Asierri, que es profesor de Bahía Blanca, presidente de las Jornadas Nacionales, decía, estamos muy contentos los docentes, él lo decía también con una dosis de optimismo, él decía, esto es para nosotros como el Lollapalooza para la gente joven. Hubo gente que pidió que se le explique que el Lollapalooza era un recital. La doctora Nicolau, que está un poco exacto, yo le dije, Gusto, doctora, le dije, el Festival de Cosquín, qué sé yo, para ir, y no, pero ella no enganchaba la cosa, y después se explicó que el Lollapalooza, unos u otros sabemos, sea porque tenemos un espíritu joven o porque tenemos hijos que van al recital, de qué se trata, ¿no? Bueno, entonces decía, esto es como ese festival, esta motivación que nos enciende a todos tener que estudiar. Ya les digo, el que se queja de eso, recuerde aquella primera frase, peor sería que tengamos que revalidar todos el título. Y entonces los cursos les van a parecer divertidos, agradables, simpáticos, van a ser cursos hasta diciembre. Es más, yo creo que no sé cuántos cursos hay en la ciudad de Rosario, a ver yo fui a uno de la UCEL, 2 de la Estatal, 2 del Centro de Capacitación Judicial, 1 en San Nicolás. Yo creo que Gustavo Analini y la gente del colegio a fin de año tendrían que hacer un mega evento en Metropolitano. Claro, porque como aprendemos todos los días algo nuevo, cuando lleguemos a junio, julio, cuando empiece el código, vamos a saber mucho más que en octubre del año pasado. Todos. En cuyo caso nos deberíamos volver a encontrar como para hacer una devolución, a ver si seguimos pensando o si hemos modificado algo. Y ustedes seguramente van a incorporar muchas más cuestiones. Yo igualmente, dar parte general tiene ventajas y desventajas. Esto es, la desventaja ya la dije, esto tiene que ver con justamente que nos tocan todas las primeras charlas. Pero está bueno porque yo, por ejemplo, puedo dejar tarea para los que vengan después, dejar inquietudes para la gente de familia, dejar inquietudes para la gente de obligaciones. Como acá no hay debate, pues somos muchos, yo tiro la bomba y me relajo. Y ustedes anotan las preguntas para la gente de familia, de obligaciones y demás. ¿Por qué? Porque a mí me toca dar parte general. Y de las cuestiones, obviamente que es impensado que podamos abordar en esta... Me dijeron como que era como 3 horas el curso, pero nosotros estaríamos terminando cerca de las 21 más o menos, porque no quiero abusarme tampoco. Y en las cuestiones de parte general, bueno, en el esquema hemos pensado algunas cuestiones que desarrollar sin perjuicio que quizás en otro momento nos podamos encontrar para otras. Ustedes saben que en la estructura del nuevo código tienen, porque lo han visto con el doctor Siur, una parte para un título preliminar, y luego hay
distintos libros, entre ellos el correspondiente a la parte general. Lo primero que debo decir es que como docente de parte general, para nosotros es una novedad tener la parte, esto sí es una novedad legislativa, tener la parte general en el nuevo código. Todos hemos estudiado parte general, todos hemos rendido bien, hemos rendido mal, hemos tenido mejores docentes, peores docentes, hemos sufrido la pregunta de la clasificación de las nulidades, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esa autonomía didáctica que tenía la parte general no tenía correspondencia con la autonomía legislativa. La tenemos tan incorporada porque es una de las primeras materias que damos en la facultad, porque en todas las jornadas hay una comisión de parte general, porque en cualquier actividad lo hay, es que por ahí hemos perdido de vista que no teníamos una parte general del código y que ahora la vamos a tener. Entonces eso nos parece, para los docentes de la materia, es evidentemente un avance en cuanto a lo que teníamos en la actualidad. Pero la parte general tiene también un título preliminar con el que el doctor Ciuro abordó 3 de los artículos, por lo menos seguramente, de ese título preliminar. Yo antes de entrar a contarles a ustedes cómo está dividida la parte general y algunas particularidades que me gustaría contarles para que a ver si les resulta de interés a ustedes, también le decía a Gustavo que hay un tema que me preocupa y que tiene que ver con una problemática que está en el título preliminar y que tiene que ver con lo que llamamos genéricamente la sucesión de leyes en el tiempo. La sucesión de leyes en el tiempo en la República Argentina tiene en la actualidad un artículo puntual que regula la cuestión, que es cuando se presenta algún conflicto, que es el artículo 3, pero claro, acá hay una particularidad distinta. Acá nosotros a partir de agosto no es que vamos a tener una ley especial que deroga una ley especial, sino que tenemos una ley muy especialísima y general, como un nuevo código unificado en la materia de derecho privado que viene a reemplazar in totum al sistema que tenemos en la actualidad. Con lo cual hay un tsunami de modificaciones que se producen a partir de eso. Y claro, eso tiene una incidencia inmediata por un cierto periodo de tiempo sobre muchas cuestiones que están planteadas, por ejemplo, en nuestros tribunales. Digo, quizás algún abogado, cuando el 1 de octubre, nosotros estamos viajando al Encuentro Nacional de Jueces, el 1 de octubre del 2014, cuando se aprobó en la legislatura, vimos un colectivo de jueces a Mar del Plata y ahí nos enteramos que se había aprobado el código. Un abogado al 2 de octubre ávidamente busca la información, ve a cómo está resuelto alguna institución que le preocupaba en el nuevo código y por ahí decía, bueno, a mí quizás en la estrategia de este juicio no me conviene presentar la demanda mañana. Quizás me conviene presentarla si la prescripción me lo permite, uno se invoca a la santa prescripción y dice, bueno, si la prescripción me lo permite, quizás me convenga por la institución de que se trate, distintos casos que se han ido modificando en el nuevo código, esperar hasta agosto, porque quizás esa nueva resolución sea más, o ya lo puedo plantear de una mejor manera para mi estrategia procesal en el nuevo código que con lo que tengo en el código de Vélez Borda. Eso puede haber pasado, pero claro, eso le puede pasar a aquel que tenía plazo, que podía esperar después de octubre. Pero claro, hay un montón de causas judiciales en trámite que al momento que entre a regir el nuevo Código Unificador las va a tomar en el estado en que se encuentren. Las va a tomar en el estado en que se encuentren. Esto es un tema que, como dije antes, yo creo que va a ser de los primeros que se nos presente como un desafío a todos, digamos, a la comunidad jurídica en general, tanto para los abogados que litigan como para quienes tienen la obligación de dictar una resolución judicial frente a determinados planteos que se presentan. No va a durar infinitamente, habrá que reconducir la situación o una mirada respecto de cada uno de los trámites que están encausados en los tribunales locales. Cada uno puede hacer una mirada retrospectiva. No quiero que nadie se vaya corriendo al estudio y tire un lex doctor a ver qué pasa después de esto con tal o cual juicio, pero hay que hacerlo, esa mirada, y tenerlo presente. Claro, hay ámbitos en donde se nota más. Digo, no es por sacarme el problema encima, digo, el ámbito del derecho de familia.
En el ámbito del derecho de familia hay instituciones, en parte general también, hay instituciones que desaparecen. Es decir, el divorcio contencioso. ¿Qué pasa con mi trámite judicial de divorcio contencioso? ¿Qué pasa con el divorcio contencioso que saqué sentencia? Estuve 10 años litigando, y estuve 10 años litigando en San Lorenzo. Pero no porque demore San Lorenzo, digo porque la causa fue eso, no quiero que se malinterprete. Y resulta ser que después de un largo trámite, sale resolución ahora, en abril del 2015. Lo subo rápidamente a la Cámara, y la Cámara, que es muy rápida en general, la Cámara de Rosario, no escuché nada, no escuché risa, nada. Bueno, la Cámara que es rápida no llega porque bueno, siempre hay algún decreto, algún formalismo, ¿no? Hay que expresar agravio, contestar. Y no llega a resolverlo al 1 de agosto. Entonces tenemos un divorcio contencioso que está no firme al 5 de agosto de 2015. ¿Qué pasará con ese divorcio? Hay otro caso, entonces alguien me puede decir, no, bueno, pero también puede ser que tengamos un divorcio contencioso ya firme, terminado, extinguido, que a consecuencia de ese divorcio, por ejemplo, se haya establecido una cuota alimentaria a favor del cónyuge inocente, que ya está firme también y que se está devengando. La extinción del instituto del divorcio contencioso a partir de la vigencia del nuevo código, ¿tiene consecuencias, incide o no incide sobre esa cuota alimentaria? ¿Qué pasa si tenemos un divorcio por mutuo acuerdo? Doy un caso que quizás en algunos supuestos ya está zanjado en los tribunales de Rosario, donde no tenían los 3 años desde la celebración del matrimonio y se presentó y entra a regir el nuevo código y no se habían tomado las audiencias. A ver, otro caso. Qué sé yo, en febrero se murió un tío nuestro lejano, se muere un tío y resulta ser que hay herederos que son descendientes y se le llevan los papeles, el abogado está muy ocupado porque claro, de febrero hasta ahora está haciendo cursos y demás, y el abogado presenta la sucesión el 15 de agosto. Y entonces alguno de los otros herederos, puede ser por ejemplo el cónyuge, viene o alguien que tenga un testamento por la porción disponible, viene a observar la legítima de los descendientes que se reduce en el nuevo código. ¿En qué caso será de aplicación la nueva ley o en qué caso seguirá vigente la ley que existía al momento que el caso se debía resolver? Ese es el intríngulis que presenta el problema de los efectos de la ley en relación al tiempo. Por eso les digo, es una cuestión que seguramente se va a dar en el primer momento, con un impacto hasta que se resuelvan las cuestiones de las causas que están planteadas. Ustedes lo vamos a ver más tarde, pero el juicio de declaración de demencia o el juicio de insanía desaparece como tal. El instituto, y puede haber casos en donde, así como pasaba con el divorcio contencioso, estén planteados o estén con una resolución no firme. O aún estando la resolución firme que declara la incapacidad absoluta de una persona por una enfermedad mental y tengamos la obligación de revisarla cada 3 años, como establece el 152 ter, como cambia el régimen legal, quizás alguien dice, no, bueno, no hay que esperar 3 años si la sentencia de declaración de insanía salió en junio del 2015. Yo puedo pedir la revisión de ese procedimiento en agosto, porque no tiene sentido que espere 3 años cuando todo el régimen se ha modificado. ¿Cómo se van a solucionar estos problemas? Pues bien, no es que tenemos en el nuevo código una infinita cantidad de artículos que responden a las distintas problemáticas, no. Salvo algún artículo especial que hemos encontrado en la parte de prescripción de las acciones, que sí tiene una norma específica, de derecho transitorio para la prescripción de las acciones, la norma que se va a aplicar a todos para solucionar todas estas cuestiones es la norma del artículo 7. La norma del artículo 7 que habla de la eficacia temporal de las normas. Este es un curso de la vieja usanza, acá no hay power, acá hay a puro código esto, es a código pelado, así a subrayar código, ni pizarrón tenemos. Así que, bueno, yo trato de evitar las referencias
en lo que se pueda puntualmente a los artículos, pero a veces es inevitable esa referencia. Los que tengan lo pueden seguir. Y el artículo 7 es bastante parecido al artículo 3. Y esto tiene una ventaja. La ventaja es que la doctrina y la jurisprudencia que se ha elaborado en nuestro país a partir del artículo 3 justamente podrá ser de aplicación a los casos que se nos presentan en el artículo 7. Algunos de los que yo he comentado, bueno, parecen más claros que otros en cuanto a su posible resolución. Lo bueno de estar en el... Hay una cosa que me ha ayudado mucho a mí, de que estoy en el Poder Judicial y tengo que dar alguna charla, que alguien me invita a dar una charla, porque uso mucho el potencial, porque no quiero caer en el riesgo de que alguien me diga que estoy prejuzgando. Entonces, a mí me dice, ¿y usted qué le parece? Y yo digo, sería, podría, tendría, habría, casi como los periodistas, ¿vieron? Que los periodistas en muchas tapas de diario te ponen tendría, sería, podría. Entonces, uno trata de ser menos definitivo en cuanto a alguna definición por ahí que se nos pide. Y claro, hay cosas que están planteadas y que parecen más claras que otras, ¿no? ¿Y qué dice el artículo 7? El artículo 7 dice una cosa parecida a la del artículo 3. Dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos en la jerga cuando torturamos, entre comillas, si lo escribiera, a nuestros alumnos con el artículo 3, lo que se llama el efecto inmediato de aplicación de la ley. Cuando el legislador dicta una nueva ley, en este caso dicta y sanciona un nuevo Código Civil y Comercial, quiere que ese cuerpo normativo se aplique con la mayor extensión posible, no solamente a todo lo nuevo que se produzca después de agosto del 2015, sino también a todo lo que venía tramitándose con anterioridad a agosto del 2015 y que todavía no se ha consumado ni se ha extinguido. Entonces, en principio, una buena cantidad de causas judiciales que pueden modificarse y que no están terminadas ni están extinguidas, parece que van a ser tomadas desde el 1 de agosto del 2015 por la nueva regulación legal. Habrá casos en que no, y sí habrá casos en que no. Por ejemplo, me parece que en el caso de la sucesión, donde si se plantea en septiembre o después, pues bien, el momento en que la sucesión se difiere es el momento de la muerte de la persona, en cuyo caso en ese momento me parecería que se cristalizan los derechos de los herederos y no me parece que pueda hacerle aplicable la nueva reducción de legítima prevista por el Código Unificado a un caso de una persona fallecida o descendientes fallecidos, por ejemplo, en el mes de febrero de este año. Parecería. En ese caso, parecería que la nueva ley ya no se aplica con un efecto hacia el futuro, sino que la ley tendría un efecto retroactivo sobre una situación que ya estaba consumada, extinguida, consolidada bajo la vigencia de la ley anterior. Pero bueno, habrá que ver en cada caso particular. En el caso, fíjense que la aplicación de la nueva ley, del nuevo código, es indistintamente para relaciones o situaciones jurídicas. Son dos supuestos absolutamente distintos, pero que están tratados de manera igual por el artículo 7. La relación jurídica siempre importa un vínculo entre dos o más partes. El caso típico es el contrato y habrá tantas regulaciones como contratos existan con las particularidades que cada uno haya establecido para ese acto. Y por otro lado la situación jurídica. La situación es una posición que el sujeto tiene frente a una norma legal, es un estado frente a la norma legal. La persona que contrae matrimonio pasa a la categoría del estatus de cónyuge y sus derechos y obligaciones son objetivos y comunes para todos los que estén en la misma situación jurídica. O sea que para relaciones o situaciones jurídicas hay un efecto inmediato de aplicación de la ley que es el que establece el artículo 7. El artículo tiene un segundo párrafo, el segundo párrafo similar al que está en el artículo 3, justamente donde se dice que las leyes no tienen efecto retroactivo. Esto siempre hemos sostenido que el artículo 3 y el futuro artículo 7 en realidad no están dirigidos al legislador, están dirigidos al juez, al que tiene que interpretar la ley. Si yo debo interpretar hacia dónde surte efectos una ley, pues bien, tengo que saber que por regla general lo es hacia el futuro, que en principio no tiene efecto retroactivo, pero puede haber legislación civil retroactiva, porque la norma que establece la no retroactividad es el código, y el código es una ley, y una ley se deroga por una ley posterior. Con lo cual,
justamente dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario. Es decir, que el legislador puede dictar leyes civiles retroactivas. Y claro, después sigue diciendo, la retroactividad nunca puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Esto es medio parecido a lo que dice el doctor Siuro respecto de los tratados internacionales. ¿Por qué se habla solamente de los tratados de derechos humanos? Si son todos los tratados internacionales los que configuran fuente en el derecho de fuente interna en la Argentina. Entonces yo me pregunto acá se establece la regla que la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. En realidad, ni una ley que opera hacia el pasado, ni una ley que opera hacia el futuro puede afectar una garantía constitucional. Es decir, la vigencia en el tiempo de una ley es indiferente respecto de la supremacía que tiene sobre esa ley la norma constitucional, que es ley suprema, en cuyo caso cualquier ley debe adaptarse a las disposiciones de la Constitución. Alguien me puede decir claramente, mire doctor, yo le escuché decir esto en el año 1990 y usted decía que ese párrafo del artículo 3, ahora reproducido por el artículo 7, es medio redundante y se podría eliminar y se podría sacar. Sí, claramente se puede sacar, porque en definitiva la regla de la no retroactividad no dice demasiado. Pero a veces el legislador entiende que la norma cumple una función pedagógica y bueno, incorpora conceptos e incorpora cuestiones que pretende sostener, más allá que a veces resulte irrelevante a los efectos prácticos lo que allí se considera. Y hay un último párrafo, donde sí hay una modificación, donde se dice que las nuevas leyes supletorias, no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. Hasta aquí es exactamente igual al artículo 3. Es decir, que cuando dentro del mundo de las relaciones jurídicas tenemos un contrato y ese contrato es regulado por una nueva ley, hay un doble régimen legal que se aplica a ese contrato. Por ejemplo, las normas imperativas son las de la nueva ley, por el primer párrafo del artículo 3 y del artículo 7, que es el efecto inmediato. Pero las nuevas normas supletorias no son aplicables al contrato en curso de ejecución. Las normas supletorias que se le aplican al contrato son las que sobreviven de la ley que existía en el momento en que el contrato se celebró. Y esto está así, salvo, dice el artículo 7, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Es decir, que cuando estemos en presencia de un contrato que esté vinculado con una relación de consumo, en principio no les es aplicable la nueva ley supletoria, les será aplicable la ley supletoria que existía al momento de la celebración del contrato, salvo que la nueva ley sea más favorable para el consumidor, en cuyo caso ahí también habrá efecto inmediato de la nueva ley. Y este juego del artículo 7 es el que nos va a proporcionar soluciones para saber si en un caso o en otro corresponde la aplicación del nuevo código o del código o de la ley vigente al momento en que el caso fue planteado. Los casos de divorcio contencioso. La otra vez discutíamos con amigos profesores de Derecho de Familia, jueces de Derecho de Familia, ¿no? Entonces, hay quien decía, yo no opiné, entonces lo pongo en boca de otro y no corro riesgos. Había la mitad de los jueces decía, no, momento, si el caso fue planteado por un divorcio contencioso, la Cámara que resuelve en la apelación tiene que resolver por la ley vigente al momento en que el caso fue planteado, y otros decían, no, hay que declarar abstracta la cuestión porque el instituto no existía más. Y ahí quedaba planteada la cosa. Y otros decían, bueno, pero si tengo un divorcio en los casos que habíamos planteado al principio, un divorcio por mutuo acuerdo, y bueno, si no se dieron las audiencias, no habrá que llamarlas, obviamente, si no da el plazo de 3 años, no hay necesidad, y el juez, en función de un principio de oficiosidad, puede llamar a las partes y readecuar los términos en que está la litis planteada, porque seguramente habrá que habrá que ver si acompañó el convenio de liquidación o no se acompañó el convenio de liquidación. Lo cierto es que ahí quedan 3 o 4 cuestiones que cada uno puede pensar para los casos que tiene en trámite y no entro en la cuestión de la prescripción, que también tiene una disposición específica
no me acuerdo si era el artículo 2547, por ahí, que tiene una norma respecto de cuál es la norma aplicable. Esto en cuanto a la parte, al título preliminar. No los quiero dejar preocupados, pero creo que es la primera mirada que uno tiene que tener respecto, esta es una disertación que no la damos en el ámbito teórico de la facultad, sino en el ámbito práctico del ejercicio de la profesión de abogacía, y creo que van a ser las primeras cuestiones que se van a plantear respecto a instituciones que existen o que dejan de existir. ¿Qué pasa con la parte general? Bueno, además de la recepción legislativa, tenemos una parte general, son 382 artículos. O sea que es un caso atípico, yo entiendo esto de empezar el año con un código y terminarlo con otro, ¿no? Es una instancia rara para todos, ¿no? Yo lo tenía de profesor en Reales, yo estaba con el hijo, con Dalmacio, yo tuve profesor al profesor Ángel Chávarri. Y Chávarri, gran persona, mejor docente, personalidad distinguida de la ciudad de Rosario, él decía, en broma, ¿no? Decía, yo no tengo la Biblia en la mesita de luz, yo tengo el Código Civil. Y yo digo, mamita, ahora con estos cambios, más de uno va a tener que tener a la noche, va a tener que encomendarse a San Lorenzetti, ¿no? Porque, claro, es toda una cuestión. ¿Qué pasa con la parte general? El libro primero es el que alude a la parte general. Yo acá no tengo ayuda técnica para ir poniendo las cuestiones, así que usted tiene que tener un poquito de imaginación o buscar como hago yo, en el prólogo, ¿no? Alguien me podría decir, pero escúcheme, Muñoz, ¿usted cómo visualiza esta parte general? No, yo diría que en principio es bastante clásica la conformación de la parte general. Si yo le digo qué títulos están dando vuelta, a nadie le va a llamar demasiado la atención sobre cómo está estructurada la parte general. Después habrá cuestiones de articulación que serán especiales. Yo les voy a contar un poquito, le voy a abrir un poco el velo de las distintas cuestiones que están y después vamos a ir particularizando algunas cosas que son distintas, si les parece, si me permiten hacer alguna glosa sobre algunas situaciones que se presenten. Miren, la parte general está dividida en 5 libros. En 5 libros que responden a un esquema que tiene que ver sucintamente con lo que nosotros llamamos los elementos de la relación jurídica, el sujeto, el objeto y la causa de la relación jurídica. 2 de los libros están vinculados con la persona y las distintas clases de personas. El libro tercero está vinculado con los bienes y las cosas, el libro cuarto está vinculado a la teoría de los hechos y actos jurídicos y el libro quinto está vinculado con la transmisión de los derechos. Digamos, nadie se vería demasiado sorprendido con la enumeración que yo he hecho aquí de estos 5 libros. Pero podemos quizás profundizar un poquito en cuestiones que hacen a cada uno de estos libros en particular. ¿Cuál fue el contenido que el legislador de 2014 le dio a cada uno de estos libros, para ver si hay alguna cosa nueva, alguna cosa novedosa, alguna cosa que nos preocupe, algo que nos interese más o menos, y después hacer alguna mención de algún tema vinculado con la persona. El libro primero, yo dije, los 2 primeros tienen que ver con las personas. El libro primero alude a la persona humana, y el libro segundo alude a la persona jurídica. Aquí hay 2 cuestiones terminológicas diferentes a lo que existe en el derecho vigente en la República Argentina. Primero, se alude a la persona humana, es decir, que desaparecen las 2 denominaciones que tenemos en el Código actual, esta de persona física o persona de existencia visible. La terminología es persona humana. En gran parte el Código 2014 responde a institutos que estaban contenidos en el proyecto de 1998, con modificaciones, con ampliaciones, pero digamos en la génesis están en el proyecto del 98, y el proyecto del 98 ya denominaba persona humana al fenómeno del hombre. ¿Y de qué trata los problemas de la persona humana? Y bueno, tiene que ver con el estatuto de la persona, un estatuto integral.
mucho más completo que lo que tenemos en la actualidad. Tenemos temas como comienzo de la existencia de la persona, tenemos temas como la capacidad de decir todos los atributos, el nombre, el domicilio, tenemos lo concerniente a los derechos personalísimos. ¿Cuál sería la síntesis de lo que se incorpora aquí? Miren, acá hay dos cuestiones. Primero hay una novedad legislativa que es todo el capítulo inherente a los derechos personalísimos. Se sistematiza de un modo integral, con normas generales, temas tan importantes como el consentimiento informado, por ejemplo, que tenía disposiciones aisladas en unas leyes especiales, que tenía un desarrollo jurisprudencial importante, pero que tiene una norma determinada. Y además de la novedad legislativa que significa este campo de los derechos personalísimos, existen algunas leyes especiales que se han derogado y que ahora se han incorporado al cuerpo expreso del Código Civil. Por ejemplo, la ley de nombre, cuya regulación se incorpora al cuerpo del Código, y lo concerniente a la ausencia y presunción de fallecimiento, que nosotros hoy tenemos en la 14.394 y que resulta ser que ahora también va a quedar dentro del cuerpo del Código. Después hay particularidades o cosas especiales, qué sé yo, en cada una de estas instituciones. Como no podemos desarrollar todo, yo cito, aparte yo cada 20 minutos yo trato de hacer algún chiste para que el auditorio no decaiga. Yo no veo a la gente que está en el último lugar y no me puedo parar porque realmente estoy fusilado. Así que tengo que hablar así de abajo. Entonces tengo que irme echando con alguna anécdota graciosa, alguna cosa que la gente se despierte y me escuche los 2, 3, 4 artículos que hablo después, decae, metemos un chiste, levanta 3 o 4 artículos y ahí vamos, ¿viste? Algún artículo se pierde y algún artículo se gana con eso. Pero bueno, es una táctica que todos tenemos una táctica y una estrategia para sostener acá 2 horas de 19 a 21, un día jueves en la ciudad de Rosario, con este calor humano que tenemos en esta sala. A pesar de que hay buen aire, pero igual está así. En el tema del nombre, por ejemplo, hay algunas particularidades que siempre son curiosas, ¿no? Esta cosa que se modifica, quizás lo hayan escuchado, en los casos de hijos matrimoniales, en donde hay opción, porque puede, obviamente, por la ley de identidad de género y demás, se podrá optar por el apellido de cualquiera de los dos cónyuges. Obviamente que no podrá hacer eso alternativamente, es decir, una vez que se optó por el primer hijo tenga el apellido de la mujer, todos los demás tienen que tener el apellido de la mujer, es decir, no es que en cada hijo se va a poder optar, solamente en el primero, y eso trae consecuencias para los restantes, así que los que estén por tener algún hijo tienen esa particularidad. Claro, esto tiene algún ribete gracioso, ¿no? Casi yo decía deportivo, hay gente que se ríe. Claro, porque dice, ¿qué pasa si los cónyuges no se ponen de acuerdo? Porque, claro, es difícil a veces entre cónyuges ponerse de acuerdo sobre cuestiones mínimas, imagínense sobre el apellido. Bueno, ahí hay una práctica casi de Copa Libertadores de América, que es el sorteo. Digo Copa Libertadores porque los que somos gente, los que somos de cuadros de la ciudad de Rosario, que tenemos mucha experiencia en copas y de muchos años de campeonatos y demás, no dije nada yo, dije algo así. Sabemos que había una época que dicen que la anécdota es que había una bolilla fría en el sorteo, ¿no? Entonces se ponía una bolilla en el congelador, porque no había freezer en aquel momento, había un congelador, entonces luego se le introducía en una determinada bolsa y el que hacía el sorteo sabía qué bolilla tenía que sacar o no sacar, sabía que había una ya premarcada, ¿no? Entonces, esta cosa del sorteo entre los apellidos de los cónyuges, quizás tienen que verificar, el que esté, este es un consejo utilísimo prácticamente, el que esté en esa circunstancia vaya al registro civil que controle las 2 bolillas con las que se va a hacer el sorteo, que pide un vedor para que no lo perjudiquen, Pero bueno, ahí está el nombre con esa particularidad que es un poco raro, pero está ahí dando vuelta. El título segundo alude a la persona jurídica. De esto se va a ocupar, por suerte, se ocupa la gente de sociedades, porque hay cuestiones que están en parte general y que compartimos con otras ramas, como por ejemplo la persona jurídica o con la gente de familia, las cuestiones de tutela y curatela. Aquí también hay 2 de los mismos hechos que citábamos en el caso de la persona humana. Primero, una definición terminológica.
Hoy el código habla de persona jurídica y hay una coma, o persona de existencia ideal, lo que generó todo un debate donde nosotros también hemos preguntado tantas veces. Acá hay mucha gente que rindió conmigo y temo alguna vez, la gente se va a parar y decir, mire, ¿por qué no rendí 20 años después? Entonces le preguntaba, pero díganme, ¿son términos sinónimos, persona jurídica, persona de existencia ideal? ¿Hay una relación de género-especie? ¿La persona de existencia ideal es un género y hay una persona de existencia ideal propiamente dicha, como la simple asociación civil o una persona jurídica? Y con eso perdíamos como bastante tiempo en un examen. Lo cierto es que esto está zanjado, no sé si para bien o para mal, pero está zanjado. Hoy se habla de personas jurídicas y desaparece la segunda terminología que tenemos en el Código de personas de existencia ideal. Y aquí también, además de la cuestión terminológica, hay absorción en el cuerpo del Código de una ley especial. Todo lo concerniente a las fundaciones deja de estar en una regulación, en una ley normativa especial y se incorpora al cuerpo del Código. Se incorpora al cuerpo del Código. El tercer título es el relativo a los bienes y las cosas. Aquí hay una referencia a los bienes de incidencia colectiva, con algún adelgazamiento en la norma entre lo que establecía el anteproyecto y lo que el proyecto del Poder Ejecutivo que después fue aprobado. Hay alguna diferencia en la clasificación de las cosas, pero a mí lo que me resulta más interesante y que creo va a tener consecuencias prácticas directas para todos es todo lo concerniente a lo que se llama en la nueva terminología del Código Unificado, la protección de la vivienda. Hay un capítulo relativo a la protección de la vivienda que viene a sustituir el régimen del bien de familia de la Ley 14.394. Nosotros tenemos bastante incorporado esta cuestión del bien de familia, sabemos la trascendencia que tiene para todos la protección del lugar donde uno habita, las diferentes derivaciones que se han dado en nuestro país, en nuestra provincia, en relación a normativas nacionales y generales sobre embargabilidad, inembargabilidad, inejecutabilidad del bien inmueble donde está asentada la vivienda de las personas. Lo cierto es que el régimen de la 14.394 es absorbido por una nueva figura que es de protección de la vivienda. ¿Qué particularidades tiene? Cambia, sí, cambia bastante. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que la persona tenga o esté inmerso en una situación familiar. La persona que no tenga ascendiente, descendiente, cónyuge, que viva sola y quiera afectar la vivienda en donde vive y que la quiera excluir de la acción de sus acreedores, entonces que la excluya de su patrimonio, de esa garantía común que significa el patrimonio para los acreedores, lo va a poder hacer. Y lo va a poder hacer incorporándola a este régimen protectorio, que es donde se puede hacer la protección de la totalidad o de una parte de la vivienda. Entonces ya no es la necesidad de una familia, sino que además podrá afectar todo o parte de una vivienda, una sola vivienda. Si tiene más de una, estará en esta situación. Hay un régimen registral bastante parecido al del bien de familia. Hay un régimen registral bastante parecido al del bien de familia. Habrá que ver cómo es la situación de los casos que ya estaban regulados como bien de familia, si por la aplicación de la nueva ley, por ejemplo, alguien podría pedir la desafectación de una parte por la nueva norma, y habrá que ver cómo lo toca a los casos que ya están bajo el régimen de la 14.394. Hay algunas disposiciones muy interesantes, como por ejemplo la recepción de la figura de la subrogación real. Ustedes saben que, claro, yo adquiero una determinada vivienda, la incorporo al régimen de protección, bajo la ley que sea, bajo un régimen de protección para exclusión del patrimonio, y claro, los acreedores posteriores les resulta oponible esa inscripción del bien de familia
y no van a poder ejecutar en principio, salvo que sea alguno de los acreedores que la propia ley está especificando, quedan excepcionados. Pero claro, la persona pasa 9, 10 años, 15 años y en un momento determinado quiere vender su casa, que tiene comida de familia, y tiene que incorporar una nueva propiedad, y entonces la cuestión que se podía debatir ahí era qué ocurría con el lapso intermedio, esos 15 años, los acreedores que se habían generado cuando ingresaba un inmueble en sustitución del otro. Pues bien, hay una disposición específica en el régimen de vivienda que prevé la subrogación real del nuevo inmueble que continúa el carácter del primero, es decir, que ocupa el lugar del otro y mantiene el régimen de protección desde la fecha de inscripción del primer inmueble. Y también hay algunas disposiciones específicas cuando el acreedor es uno de los supuestos, se encuentra en uno de los supuestos en donde la protección de la vivienda no le resulta oponible y puede ejecutar, por ejemplo, en un proceso falencial, ¿qué ocurre si hay un remanente? Bueno, se regula eso, se dice que específicamente que en caso de subasta por parte de un acreedor a quien no le resultaba oponible la protección del régimen de vivienda, el remanente queda en poder del titular y que no beneficia a otros acreedores que estaban excluidos de poder iniciar la acción de ejecución de ese bien inmueble. Me parece que en ese título tercero es bastante importante y puede tener derivaciones bastante prácticas, concretas y muy pronto las cuestiones vinculadas con este régimen de protección de la vivienda. Cada uno sabrá cuál es la situación en la que se encuentra. El título cuarto mantiene lo que nosotros llamamos genéricamente la teoría general de los hechos y actos jurídicos, en términos bastante parecidos a los que tiene el Código actual. Si yo enumero, diría que hay dos cambios en esta teoría general de los hechos y actos jurídicos. Por un lado, hay toda una serie de conceptos sobre el hecho jurídico, el simple acto lícito, el acto voluntario, el acto jurídico. Es decir que, amén de que el legislador siempre dice que no hay que incluir conceptos en un código, aquí los hay. Y se mantienen además dos parejas de vicios, ¿no? Hay muchos vicios, pero en el mundo jurídico hay dos parejitas de vicios con dos tríos, como Erque, Charango y Bombo, que son los vicios de la voluntad con el error, el dolo y la violencia, y los vicios propios de los actos jurídicos con la simulación, la lesión y el fraude. Diría que en error, dolo y violencia, salvo alguna cosita en el error, que se elimina el requisito de la excusabilidad del error para provocar la nulidad, no hay grandes modificaciones, lo que hay es una depuración de artículos. Hoy escuchaba a un profesor también de sucesión diciendo, claro, bueno, si lo que antes estaba en 6 artículos se incluye en 1, ¿cómo no va a haber menos artículos? Bueno, es una mirada respecto de la técnica legislativa del proyecto del nuevo código en relación al código anterior. Yo creo que respecto de la técnica legislativa hay menor cantidad de artículos, y tiene que ver quizás con los momentos, ¿no? El código de Vélez era un código mucho más casuista. Sé que el legislador en el 1871 tenía que precisar muchos más supuestos, y aquí hay una apertura en la formulación de las normas y hay una mayor actividad probablemente de quienes tengan que interpretar esas normas para dirimir cuáles son las cuestiones que están planteadas allá. No voy a hacer valoraciones, digo, así está planteada la cuestión y habrá que ver con el devenir del tiempo cuál es la valoración de si fue correcto o no fue correcto el cambio, pero eso es lo que ocurre en la práctica, por eso hay tan pocos o se han reducido tanto los artículos de la parte general. Y en materia de lesión, que en algún otro proyecto anterior tenía todos unos contornos muy amplios con nuevas figuras y demás, no tiene ninguna variante. Como verán,
en muchas de estas instituciones, más allá de un pulimiento de los artículos, de una reducción de los artículos, quienes los manejen van a poder estar en consonancia con el nuevo código. Sí existe una modificación que me parece importante respecto de cómo se regula ahora la cuestión de las nulidades. Ustedes saben que es muy importante tener muy clara la regulación de las nulidades porque hay toda una, hay luego, por estar en parte general, una exportación de estas disposiciones de la nulidad a los contratos, al ámbito del derecho de familia. La nulidad en realidad es una especie de un mundo mucho más amplio, de un género mucho más amplio, que es el género de las ineficacias de los actos jurídicos, donde la nulidad es una, pero no es el único supuesto de ineficacia. La nulidad es un supuesto de ineficacia al momento de la celebración del acto, donde hay un vicio de efecto allí. Pero hay supuestos donde un acto jurídico comienza a desarrollarse y con posterioridad se lo deja sin efecto, deja de producir efecto, por ejemplo, en un contrato porque se lo resuelve o porque se lo rescinde. Y son supuestos de ineficacia sobreviniente, pero ineficacia al fin, porque se priva a los efectos de un determinado acto jurídico. Entonces lo que se hace ahora es superar la regulación de la nulidad con una regulación general de las ineficacias, donde sí está la teoría de las nulidades y donde además se incorpora una regulación de otra figura, de otra especie de ineficacia, que es la figura de la inoponibilidad. La inoponibilidad la teníamos en distintos artículos del actual código, pero no teníamos una regulación genérica de la inoponibilidad. Cuando nosotros iniciamos una acción revocatoria, pauliana o de fraude, para lograr que un determinado acto no nos produzca efectos si somos acreedor y podemos triunfar en esa acción, bueno, esa no producción de efectos es ni más ni menos la declaración de inoponibilidad de ese acto respecto del acreedor que triunfó en la acción revocatoria. Ahora sí existe una conceptualización genérica de la teoría de la inoponibilidad. Y en materia de nulidades, se elimina la clasificación de actos nulos y anulables. Ustedes saben que nosotros tenemos una doble clasificación, producto de las distintas fuentes que tomó Vélez Sarsfield, pero desaparece la diferencia entre actos nulos y anulables. Hay clasificación de nulidades absolutas y relativas, nulidades totales y nulidades parciales. Y queda un quinto y último capítulo vinculado a la transmisión de los derechos. Son apenas 3 artículos muy sencillos en materia de transmisión de los derechos, donde se establece la regla general y la definición de los sucesores universales y sucesores particulares. Y con eso se completan en un rapidísimo panorama, en un panorama así como si fuera, qué sé yo, no sé, así el corto de una película, ¿no? Lo que es la parte general, A mí me gustaría hacer alguna precisión, porque es lo que venimos trabajando en este tiempo, respecto de cuestiones vinculadas con la persona. Porque nosotros somos quizás más románticos, ustedes después van a tener obligaciones, contratos, van a tener todo un mundo patrimonial que desvela seguramente a los abogados, pero nosotros somos más románticos y tenemos toda una preocupación por lo que es la regulación y el estatuto de la persona humana, ¿no? Y hay algunas cosas que son, aquí sí hay algunas cuestiones que cambian sustancialmente. Yo, en el lapso que me queda, sin pretender agotarlos ni agobiarlos, quiero hacer algunas consideraciones. Y lo primero va a ser tomar agua. Lo segundo va a decir que desde el artículo 19 en adelante se regula la persona humana. Nosotros en la actualidad tenemos un concepto de persona de existencia visible o de persona física a partir de la definición de la persona es todo ente que puede adquirir derecho y contraer obligación, es decir, una definición a través de uno de los atributos, que es el atributo de la capacidad. Esto es criticado en forma unánime porque se sostiene en definitiva que la capacidad, si bien es uno de los atributos más importantes, es una consecuencia de la existencia de la persona, es una posteriori. La persona está antes y no corresponde definir a la persona por uno de sus atributos. Y bueno, el nuevo código se hace cargo de esto y no define a la persona, pero sí
tiene un artículo, el artículo 19, que fue uno de los más, uno de los artículos que generó mayor cantidad de doctrina en estos 2 años y medio, en donde se presentó el anteproyecto y hubo discusión en el trámite legislativo. Claro, involucra la cuestión del comienzo de la existencia de la persona humana. El anteproyecto tenía una formulación mucho más amplia, que luego fue acotada cuando se presentó el proyecto y que no fue modificado en el tratamiento legislativo. El anteproyecto diferenciaba 2 supuestos, o 2 casos, en el comienzo de la existencia de la persona humana. El caso del comienzo de la existencia a consecuencia del acto sexual o el comienzo de la existencia a consecuencia de las técnicas de fecundación asistida. En general, diríamos que el término técnica de fecundación asistida es demasiado amplio porque las técnicas que involucran cuestiones de controversia sobre el comienzo de la existencia de la persona es la técnica de la fecundación in vitro, es decir, de la formación de embriones de manera extracorporal. Y el proyecto que decía que comenzaba la existencia desde la concepción en el seno materno o, en los casos de técnica de fecundación asistida, en esos casos se consideraba que el comienzo de la existencia era o se producía cuando era implantado el embrión en la mujer, en el cuerpo de la mujer. Esta segunda parte fue eliminado en el proyecto que se envió al cuerpo legislativo. Hay una abstención del Código en cuanto a la regulación de las cuestiones técnicas de fecundación asistida. Hay una norma transitoria que solicita el tratamiento por una ley especial, ¿sí? Una cosa parecida a lo que ocurrió más allá de las valoraciones, parecida a lo que ocurrió con el tema de la responsabilidad del Estado, que fue eliminada del cuerpo del Código. Y en este caso sí, nosotros ya tenemos desde mediados del año pasado una ley especial. Lo cierto es que, claro, obviamente que la controversia es siempre acerca de de precisar terminológicamente cuándo comienza de qué se trata cuando hablamos de concepción, ¿no? Algunos códigos latinoamericanos, directamente por las dificultades que presenta precisar la concepción, han tomado como comienzo de la existencia directamente el nacimiento de la persona. Reconocen derechos anteriores, pero directamente a partir del nacimiento de la persona. Hay alguna particularidad también, que es justamente cómo influyen los tratados de derechos humanos y cómo influye la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Porque hay un fallo que sale justamente mientras está en el tratamiento legislativo, que es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. En Costa Rica se regula la cuestión de las técnicas de fecundación in vitro y se declara la inconstitucionalidad de la norma y se recurre luego ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana hace una lectura y toma postura en esta cuestión. Es muy divertido esto porque, claro, es un tema que genera, yo les decía, es sobre el que más se escribió en parte general mientras estuvo el anteproyecto y el proyecto en trámite, porque involucra cuestiones que nos atraviesan, cuestiones médicas, filosóficas, religiosas, tensiones que están en la sociedad. Yo creo que el legislador tiene que superar esa tensión. Después podrá ser criticada la norma o no. Nunca me pareció que fuese bueno la abstención legislativa. Me parece que hay que tomar posición. Yo a veces digo, bueno, es incomparable determinadas realidades sociales, pero bueno, hay países europeos que desde 1985 tienen leyes sobre la cuestión. Y nosotros no hemos podido, más allá de nuestros avances y retrocesos tecnológicos, no hemos podido consensuar esta cuestión. Si ustedes... el tema es tan controvertido que, por ejemplo, yo el lunes agarré y como sabía que tenía que venir acá al Colegio de Abogados el lunes a la tarde, me compré 2, no es publicidad, esto es un dato de la realidad, me compré 2 de los 2 tomos, los 2 códigos que están comentados circulando por ahí, el código de una editorial porteña y el código de una editorial santafesina. Entonces el lunes a la tarde dije, bueno, la gente me va a preguntar, va a haber gente que se va a parar en el salón el día jueves y me va a interpelar sobre cuál es mi opinión, qué dice la doctrina sobre esto. Entonces agarré y me puse a leer la tarde, sí, sobre
la tardecita creo que era, ¿no? En la tardecita me puse a leer el de la editorial santafesina, que tiene una mirada, claro, el director es Ricardo Lorenzetti, tiene una mirada pro, tengo que tener cuidado cuando digo pro porque es a favor, tiene una lectura a favor del texto, ¿no? Pero en este punto tiene una mirada crítica, porque claro, el anteproyecto decía una cosa y el proyecto fue otro. Entonces dicen, no, bueno, es una locura cómo ha quedado redactado, debió complementarse, debió volverse al anteproyecto original. Y en el caso de Artavia Murillo, esa diferencia que hace la Corte Interamericana, que diferencia vida humana de persona y sostiene que la persona es desde el implante del embrión, es de aplicación obligatoria para los tribunales argentinos, porque la Corte ha dicho en determinados precedentes, como el caso Maceo y otros, que la jurisprudencia es obligatoria aún para aquellos estados que no están involucrados en la causa puntual que se ha resuelto en el caso. Lo cierto es que yo no pude terminar de leer el otro porque me tenía que ir a la cancha el lunes. Entonces, dejé un ratito, dejé los códigos abiertos y me fui a la cancha. Volví contento, no tenía ganas de leer demasiado. El martes me levanté temprano, por supuesto, y antes de llevar a mi hija al colegio, y agarré, y entonces me puse a leer el otro código. A ver, digo, bueno, vamos a ver la opinión unánime de la doctrina. Entonces leo el código de la editorial porteña, y en el código editorial porteña dice, no, el artículo 19 es brillante, es buenísimo, la regulación, el caso Artavia Murillo no es de aplicación, y hay 10 casos en donde dice que no sería de aplicación y que evidentemente era un mamarracho lo que decía el anteproyecto original. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que es una cuestión, no lo tengo que, lo digo un poco graciosamente porque era el momento del chiste, por eso lo hicimos así. Y en general este chiste funciona, yo lo tengo probado que más o menos el auditorio levanta un poco ahí. Pero lo cierto es que el tema es controvertido. Yo repito, a mí me parece que correspondía a una regulación. Es más, si ustedes tienen el código, hagan la prueba de leer el artículo 21, que viene 2 artículos después. Entonces, por ejemplo, el 21 dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer. Digamos, aquí hay una cuestión. Se había eliminado el 19 las cuestiones de la implantación y sin embargo en el 21 quedó. Creo que es una desprolijidad del legislador. Ha pasado en otros casos donde se ha modificado un determinado artículo. Hoy lo veíamos la interpretación de los artículos que tratan de las obligaciones de dar sumas de dinero. Cuando se introducen, claro, introducir modificaciones en un cuerpo legal es muy complejo. Yo creo que es cierto, uno puede decir o puede resistirse a una aprobación a libro cerrado, pero si se toma a veces una decisión de darle una comisión, es muy dificultoso luego introducir cambios puntuales y hay que ser muy prolijo y respetar la coherencia interna que tiene el código. Eso por un lado. Por otro lado, se habla de la época de la concepción en el artículo 20, ¿no? Y se relaciona la época de concepción con el embarazo. Es bastante difícil pensar que si relacionamos época de concepción con embarazo, poder decir que hay concepción en el caso de los embriones no implantados, porque en realidad no hay embarazo en los términos del artículo 20, cosas que están dando vuelta ahí. Se los dejo como inquietud de lo que está resuelto. El segundo ítem tiene que ver con cuestiones de capacidad. Cuestiones de capacidad respecto de la persona humana. Ya dijimos la trascendencia que tiene este atributo. Bueno, respecto de las cuestiones de capacidad, yo quiero mencionar 3 o 4 cosas que me parecen de trascendencia. Por un lado, se definen los 2 despliegues de la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Y por otro lado, se establecen las personas incapaces. Respecto de los incapaces, no existe más la mención, yo creo que si miramos los casos puntuales lo podemos sostener, pero no existe más la mención a la incapacidad absoluta o la incapacidad relativa de ejercicio. Lo que nosotros conocemos como capacidad de hecho pasa a denominarse en el artículo 23 como capacidad de ejercicio. ¿Quiénes son los incapaces de ejercicio? Bueno, acá también existen figuras que han quedado pero con nuevos contornos y figuras que han desaparecido. Son 3 supuestos los que enumera el artículo 24 respecto de la incapacidad de ejercicio. La persona por nacer, la persona que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo. ¿De qué trata la sección segunda de los menores de edad?
Pero no se habla de menores de edad. Se habla persona incapaz será aquella que no cuente con edad y grado de madurez suficiente. Terminología que proviene de la Ley 26061 de niñas, niños y adolescentes, que también hace alusión a la cuestión de la edad y grado de madurez suficiente y al tema de la autonomía progresiva de las competencias de los menores para poder actuar sin intervención de su representante. Y en el tercer supuesto del artículo 24 se dice: la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa sentencia. Aquí desaparece la mención tan peyorativa de nuestros dementes y también se elimina dentro de las categorías de incapaces, ya vamos a ver por qué, la cuestión de los sordomudos. Directamente se dice la persona declarada incapaz por sentencia en la extensión dispuesta en esa decisión. Acá ya hay una mirada y un vínculo entre la cuestión de la regulación de la capacidad y la actividad judicial. Será el juez el que determine cuál es la extensión de la incapacidad o de la capacidad del sujeto, qué actos le serán permitidos, qué actos le serán prohibidos, y no de una manera genérica, sino de una manera específica y puntual. Cuando estemos terminando, usted cuando me escuchen hablar de este tema en un ratito, es porque ya estamos terminando. Entonces ustedes ahí sientan cierto alivio cuando lleguemos a ese punto. Respecto de los menores de edad, se mantiene la minoría hasta la edad de 18 años. Nosotros ya hace 5 años en nuestro país, que además, urgido por cuestiones de pactos internacionales, tardíamente, pero en algún momento se pudo hacer, se anticipó la mayoría, como ocurre en consonancia con otros socios del Mercosur, de los 21 a los 18 años de edad. Esa mayoría, a los 18 años de edad, se mantiene. El menor es hasta esa edad. Desaparecen 2 categorías en la nomenclatura. No se habla más de menores impúberes ni de menores adultos. Se habla genéricamente de menores. El marco protectorio de los menores, sin embargo, admite distintas situaciones dentro de ellos. No se habla más de impúberes ni de adultos, pero se habla de adolescente. Con lo cual, dentro de los menores tenemos 2 categorías, el niño o niña y el adolescente. Cuando no me pidan, por favor, que defina a qué se entiende por adolescente. Vamos simplemente a establecer el rango etario. Cada uno piense cuál es su situación. Quizás, si es joven, puede recordar su etapa de adolescencia. Pero también hagan una mirada introspectiva sobre esa realidad que a veces ronda por nuestras casas y que es la figura del adolescente. Que a mí por lo menos me genera toda una cosa, porque tenemos adolescentes que ya han pasado y algunos que están por venir, ¿no? Entonces es como preventiva la mirada que tenemos en ese caso. Y claro, una cosa es lo que uno dice acá en el estrado, ¿no? Y uno defiende una serie de cuestiones y después se encuentra en el caso concreto con la mirada frente al adolescente que nos pone en crisis en muchas de nuestras posturas teóricas y doctrinarias. El adolescente es aquel que va entre los 13 y los 18 años de edad. En los 13 y los 18 años de edad. Se podía haber extendido un poco hasta los 25, 35 años. ¿Qué sé yo? Tengo amigos de casi 40, 40 y pico que podían haber quedado, pero que nadie de los que están en la sala se asuste que no voy a nombrar a nadie. Estoy tentado, pero no lo voy a hacer. Hay gente que se empieza a ir cuando digo eso. Lo cierto es que el menor es un incapaz, pero un incapaz relativo. Es decir, en los términos del 24 y del 26 es un incapaz relativo. La incapacidad relativa, yo dije, desapareció en la nomenclatura, pero en la práctica lo podemos calificar así al menor. Es un incapaz relativo, ¿por qué? Porque en principio no puede ejercer actos salvo aquellos que por su edad y grado de madurez el ordenamiento legal le posibilite. Ejerce a través de sus representantes legales. Pero claro, ¿dónde está la variante? Son pocos artículos que hablan de los menores y la capacidad. Son 2 artículos, el 25 y el 26. El 26 es un artículo ómnibus. Quizás entraría en esa crítica que decía algún profesor hoy. Claro, muchas situaciones en un solo artículo hacen que el código tenga menos artículos, pero quizás se debió regular en normas más separadas o en normas que diferencien supuestos.
El principio que adopta el código que va a empezar a regir a partir de agosto del 2015 es el principio de la autonomía progresiva en la actuación de los menores, a partir de precedentes judiciales que vienen del derecho anglosajón, a partir de lo que se conoce como la competencia que el menor tiene para poder actuar por sí solo. Es decir, uno podría tener dos miradas frente a la cuestión de la competencia. Es decir, bueno, cada menor en cada caso concreto habrá que ver si tiene edad y grado de madurez suficiente, o frente a esa dificultad establecer franjas etarias en donde, como ocurre en la actualidad, hay mayor o menor competencia de actuación. La franja etaria donde hay mayor competencia, donde la excepcionalidad se hace más relevante, es la franja etaria justamente de los adolescentes, es decir, la franja entre los 13 y los 18 años de edad. Y puntualmente se establecen dos cuestiones en el artículo 26. Por un lado, el que la persona menor de edad tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne, también a participar en decisiones sobre su persona. Y acá se presenta un artículo que ha generado alguna rispidez o alguna mirada interpretativa particular, ¿no? Porque hay dos situaciones diferentes con dos franjas etarias diferentes, dice el artículo 26. Bueno, mire, si tenemos un supuesto de un adolescente entre los 13 y los 16 años, respecto de las decisiones sobre su propio cuerpo, hay que diferenciar dos posibilidades. Por un lado, si el tratamiento al que se quiere someter es un tratamiento no invasivo que no comprometa su estado de salud ni provoque un riesgo grave en su vida y en su integridad física. En ese caso, si el tratamiento médico es de esa característica, se presume que el adolescente tiene derecho, tiene aptitud para decidir si quiere o no realizar un determinado tratamiento. Esto tiene distintos disparadores. Primero, es una presunción que admite prueba en contrario. Con lo cual, hay algún autor que dice, bueno, esto representa una cuña en el ámbito familiar porque la cuestión se va a terminar dirimiendo judicialmente entre padres e hijos, discurriendo si tenía o no tenía esta aptitud para decidir si se quería realizar un piercing, un tatuaje. La segunda cuestión es pensar en el ámbito del tratamiento médico, cuáles casos estarían dentro de esta categoría de no invasivo, de que no comprometan el riesgo o la salud de las personas y cuáles no. Hay una tercer despliegue que sería cuál sería la mirada del médico o de quien tiene que realizar el acto para eximirse de una eventual responsabilidad futura. Situaciones que se pueden presentar en unos u otros casos. ¿Qué ocurre si entre los 13 y los 16 años el tratamiento en cuestión es un tratamiento que sea lo contrario a esto, es decir, que comprometa la estado de salud, el riesgo en la vida, la integridad física? Bueno, si se trata de esos tratamientos o está en riesgo la integridad, el adolescente debe prestar consentimiento juntamente con la asistencia de sus progenitores. Es decir, hay un acto conjunto de actuación entre unos y otros. Y si hay alguna divergencia, también se terminará resolviendo judicialmente, teniendo en cuenta el interés superior del menor y la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Y ese es un primer estado de situación respecto de las decisiones sobre el propio cuerpo. El segundo estado de situación sobre el propio cuerpo tiene que ver con el adolescente que cumplió los 16 años de edad. En ese caso, se dice, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, y ahí termina el artículo. En las distintas charlas se han dado distintas opiniones sobre esto, o interactuado sobre distintas opiniones. Yo, aquí como tenemos que avanzar un poco, yo digo, a mí me parece, más allá de la cuestión valorativa, que el nuevo código no deja demasiado lugar para alguna interpretación, en tanto y en cuanto en este segundo supuesto no hace distinciones de ningún tipo de tratamiento. Se dice que el adolescente en esa franja etaria es considerado como un adulto
alguien puede decir, bueno, ¿qué es un adulto? Todos sabemos que es un adulto, pero claro, es un término que también a veces es criticado porque no está en ningún otro artículo del nuevo código. Aparece aquí, en el 26 no aparece en ninguno. Hay quien dice, bueno, debió decir a partir de los 16 años el adolescente es considerado capaz, como decía algún otro proyecto. Quizás no se usó la palabra capaz porque, como decía, la cuestión de la capacidad está reservada para el ámbito de los actos jurídicos patrimoniales y la cuestión de la competencia para los actos jurídicos extrapatrimoniales. Quizás el legislador quiso tomar una acepción que no fuera técnica, como la cuestión de la capacidad, y que fuera fácilmente conocida por la comunidad en general como es el término adulto. A mí me parece que si después de 16 años la persona tiene que hacerse un tratamiento médico y someterse a una operación y se niega, aun cuando corra riesgo su vida o no, la decisión depende del propio adolescente. Porque ya no hay diferencias en cuanto a tratamientos de un tipo o de otro tipo, porque en la norma está colocado el final y porque no hay ningún tipo de excepcionalidad. Hay quien me ha dicho, pero bueno, hay que ver si está en juego la vida, si eso es una cuestión que hace al cuidado de su propio cuerpo, si se le dan cuestiones más estéticas, más sin riesgo la del cuidado de su propio cuerpo. Bueno, habrá divergencia, para eso se opina y se piensa libremente. A mí me parece que el legislador no ha querido, más allá de si está bien o mal la técnica legislativa y la redacción, no ha querido colocar ningún límite a esta cuestión. Alguien me sugirió que en esta etapa de implementación del código, hay gente que está claro, se va a la casa, ve a sus adolescentes y se asusta un poco. Alguien me sugirió que quizás en esta etapa de implementación se podría no divulgar este artículo. Pero creo que hay tanta gente involucrada, ¿no?, que es dificultosa la no... Es una opción, pero no creo... Por lo menos podríamos no divulgarla por, 20 años, cosa que los que estamos acá en este momento y en esta vida pasemos por la etapa de nuestros adolescentes, pero creo que va a ser dificultoso. Creo que, en definitiva, más que la mirada sobre el adolescente respecto de si puede o no decidir sobre su cuerpo, tendríamos que hacer una mirada introspectiva sobre nosotros, sobre fomentar e incrementar las cuestiones de conversación, educación, de darle herramientas suficientes como para que ellos cuando lleguen ese momento puedan decidir con un determinado criterio. Igualmente hay determinados ámbitos en los cuales el adolescente seguramente va a consultar y va a interactuar con sus representantes y no va a tomar decisiones por sí solo en todos los casos, ¿no? Pero bueno, acá está, y esta es una de las cosas que genera mayor controversia. Menores. Cuestiones de restricción. Hay un título, otra sección, que yo quiero comentárselas muy brevemente, que es la restricción de la capacidad. La restricción de la capacidad, fíjense, sustituye, y esto va a ser bastante dificultoso, el movimiento que todos tengamos para poder interpretar este nuevo sistema. Yo trato de evitar la palabra paradigma, ¿no?, porque alguna vez me dijeron, ¿cómo los que dan charlas sobre el nuevo código utilizan la palabra? ¿Cuántas veces decimos la palabra paradigma en una charla? Entonces, ahora estoy contenido y trato de no decirla mucho. Lo único que recuerdo de la charla es que dijeron 30 veces la palabra paradigma. Pero acá sí hay un nuevo paradigma. Fíjense, nosotros tenemos todo un articulado, cuando terminan las cuestiones de los menores en materia de incapacidad, en donde tenemos como muy segmentado un régimen binario entre personas capaces y no capaces, ¿no? Capaces y no capaces, y alguna fórmula intermedia de inhabilitados, capaces con restricciones, para los tres supuestos del 152 bis y respecto de actos de naturaleza patrimonial. La Ley de Salud Mental, cuando modificó el 152 ter, cuando estableció que en las sentencias de inhabilitación y declaración de incapacidad el juez debe determinar qué actos se limitan o qué actos no se limitan, produjo un avance. Pero la recepción que tiene de la restricción de la capacidad el nuevo código es mucho más amplio que eso. Porque hay un abandono de un determinado modelo que miraba la enfermedad del sujeto, que únicamente analizaba la problemática individual de la persona y que buscaba rehabilitar a esa persona, y si no se podía rehabilitar se lo sustituía, se lo excluía. Un modelo en donde lo que teníamos era una sustitución de la voluntad del sujeto y la actuación de un representante legal, que
actuaba por él y el otro quedaba excluido de su participación en la sociedad. Y digo que hay un cambio porque se pasa de ese modelo rehabilitador médico a un modelo social, en donde la mirada ya no se centra exclusivamente en las circunstancias especiales del sujeto, sino que la mirada es en cuanto a la interactuación del sujeto. Si el sujeto tiene alguna dificultad para poder actuar por sí, es porque puede ocurrir que en la sociedad se presenten determinadas barreras que lo limitan. Y esas barreras que lo limitan son las que se deben superar a los efectos que el sujeto pueda tener plena autonomía y pueda actuar por sí solo, o por lo menos con ese anhelo como máxima y como premisa. Entonces, en materia de capacidad de actuación, la norma general dice que todas las personas tienen capacidad de ejercicio. Y solamente se las va a poder restringir excepcionalmente cuando su interactuación con el entorno no permita al sujeto comprender o superar las barreras que le impiden vincularse con el resto de la sociedad. Es un régimen que reemplazamos de sustitución de la voluntad de la persona por un método de apoyo para la formación de un determinado acto. Ya no miramos solamente el acto jurídico que se va a realizar y en lugar de hacerlo A, lo hace B. Aquí lo que estamos tratando es de dotar de elementos de apoyo, uso la palabra del sistema de apoyo, que es lo que se incorpora a consecuencia de las disposiciones que tiene la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de apoyo al sujeto que lo requiera, a los efectos que pueda superar esas barreras y pueda interactuar con el medio de la manera más amplia posible. Con lo cual partimos de una interversión de la situación actual. Nosotros teníamos una incapacidad como regla general, excepcionalmente el incapaz podría realizar algún acto. En el nuevo código, la persona es capaz y solamente se le van a determinar determinadas restricciones. Y no se le designa un curador, se le designa un apoyo. Y ese sistema de apoyo podrá tener mayor intensidad o menor intensidad según las circunstancias que rodeen a la persona, según la barrera que deba superar o que necesite franquear según el caso. Y el sistema de apoyo puede ser plural. Y como puede ser plural, puede ser con un familiar, puede ser con una ONG, puede ser con una persona jurídica, puede ser para actos de carácter personal, puede ser para actos de carácter patrimonial, dentro de los actos de carácter patrimonial puede ser para actos de disposición, para actos de administración, con lo cual el abanico de opciones que se presenta es absolutamente distinto. Nosotros ahora declarábamos incapaz absoluto a una persona por demencia, le nombrábamos un curador, excluíamos la actuación del sujeto y sabíamos que teníamos que actuar con el curador. Y que si el que actuaba era la persona incapaz, pues bien, había seguramente una hipótesis de nulidad floreciente o ahí pendiente que se podía declarar al acto. Y la figura del curador desaparece de esta cuestión, y por lo menos en lo que hace a la restricción de la capacidad. Claro, alguien me puede decir, caramba, esto sí es mucho mejor para el sujeto, pero puede generar en el ámbito, siempre estamos preocupados por los temas patrimoniales, pero en los temas patrimoniales, porque claro, si antes intervenía una persona declarada insana, pues bien, fácilmente sabíamos que tenía que actuar el representante legal y no teníamos ningún problema, pero ahora no sabemos, porque puede ser que la persona actúe en lo personal, no actúe en lo patrimonial, y dentro de lo patrimonial en cuál acto así o en cuál acto no. Es cierto que esto va a traer una modificación, pero lo cierto es que parece mucho más razonable, mucho más acorde con los principios generales, repito, de la Convención sobre Derechos Humanos, sobre el principio de no discriminación y de generalidad. ¿Cuáles son los supuestos por los cuales se va a poder restringir la capacidad? Están establecidos por el artículo 32. El juez puede restringir la capacidad para actos de una persona mayor de 13 años cuando padezca una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Aquí alguien me va a decir, bueno, pero estos supuestos nosotros los teníamos con otra conformación, con otro contorno, con otra precisión, pero vinculados en el régimen de los inhabilitados. Y el inhabilitado es un capaz con restricciones. Así que acá lo que estamos haciendo es reproduciendo el régimen de los inhabilitados. No estamos reproduciendo el régimen de los inhabilitados, porque el régimen del capaz con restricciones que viene a partir del nuevo código es un régimen totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la persona aquí
en el inhabilitado que tenemos en la actualidad es una persona que actúa con un asistente y que tiene que coincidir la voluntad de asistente y asistido, y únicamente se le excluye la posibilidad de actuación para los ámbitos de actos de disposición, es decir, actos de naturaleza patrimonial. En el régimen que viene, la regla general es la capacidad. La restricción puede afectar cualquier naturaleza de actos. Cuando digo cualquier naturaleza de actos, digo no que se diga no puede realizar actos personales, no. El juez va a tener que determinar en la sentencia si puede votar, si puede casarse, es decir, uso el término genérico de actos personales, actos patrimoniales, porque sirve como criterio clasificador, pero después hay que precisar cada uno de los supuestos que pueden darse allí adentro. Con lo cual la labor judicial es sumamente importante y va a ser sumamente minuciosa. Y por eso se requiere de un equipo interdisciplinario. Ya no es una mirada médica, vuelvo a repetir, por desplazar el modelo social, el modelo médico por el modelo social, un equipo interdisciplinario que interactúe durante el trámite del juicio a los efectos de determinar cuáles son la situación de la persona, cuáles son las barreras que tiene, cuáles son la posibilidad de interactuar con su entorno, y en función de eso se determina el sistema de apoyos. ¿Qué pasa cuando la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar? Cuando los apoyos no sean suficientes. Para ese caso excepcional, la ley prevé el supuesto de la incapacidad. Pero fíjense que la incapacidad, que hoy parece como una regla general, pasa a ser la última ratio del sistema. Solamente cuando no podamos ingresar al sistema de la capacidad restringida, ahí se podrá declarar la incapacidad y se le designa un curador. Y aun cuando se designe la incapacidad, habrá que ver, según el caso de la persona, si esa es una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa, si puede realizar algunos actos, cómo va a actuar. Con lo cual hay una situación absolutamente más amplia, mucho más novedosa. Alguien me puede decir, bueno, pero los supuestos de restricción de capacidad, la adicción, el caso de la alteración mental permanente, son casos que hoy tenemos regulados en la figura de los inhabilitados. ¿Desapareció la figura de los inhabilitados? No, sigue existiendo. Existen en el nuevo código 3 artículos, el 48, 49 y 50, que alude a la figura de los inhabilitados. ¿Para qué caso? Para el caso de los pródigos. Para el caso del pródigo solo no, para el pródigo que tenga cónyuge, conviviente, y ya no descendientes, sino hijos menores o con discapacidad. Desaparece el ascendiente como recaudo para la declaración de la inhabilitación. Y alguien me puede decir, pero entonces una persona que le gusta jugar, le gusta ir al casino, que puede tener riesgo de dilapidar sus bienes y no tiene familia, ¿queda sin protección? No, ahora es más amplio, porque en el caso de la cuestión familiar entra por la inhabilitación de la prodigalidad, y creo que si fuese una persona sola, se puede iniciar una restricción de la capacidad en tanto y en cuanto se habla del término adicciones, y el caso de quien es un pródigo sin familia podría ingresar en esa categoría. Con lo cual, la superación de la cuestión dual de personas capaces y no capaces abre un abanico de situaciones donde, claro, va a tener un juego esencial la cuestión de la registración de la sentencia. La registración de la sentencia no tiene mayores normas. Acá el Código también va a disparar eso. El Código va a disparar la necesidad de adecuar otras leyes complementarias y o algunos institutos. La registración de la sentencia, el escribano, yo reconozco que mis amigos escribanos, algunos están muy preocupados con este tema porque dicen, esto se abre el sistema y a nosotros nos va a generar muchos problemas, muchas cuestiones de dolores de cabeza respecto a la situación de las personas. La norma del nuevo código dice, bueno, la resolución que restringe la capacidad se inscribe por una nota marginal en el registro de las personas. Claro. Lo que pasa es que hoy inscribir una declaración de incapacidad absoluta es mucho más amplio. Incapacidad absoluta, no actuación, representante legal, curador. Pero ahora vamos a tener supuestos en donde habrá que ver si hay un apoyo, varios apoyos para actos patrimoniales o no actos patrimoniales. Como algún autor dice en los códigos comentados, bueno, habrá que ver si se puede inscribir toda la sentencia en el registro y si no, se dejará constancia que la persona tiene una resolución judicial de restricción de la capacidad y la persona debe andar con su sentencia bajo el brazo y llevándola y mostrándola como
como la credencial de abogado cuando vamos a sacar fotocopias o una cosa así. Para no abusar de la generosidad de ustedes, a mí me gustaría, en el tema de capacidad, hacer un breve cuadro sinóptico sobre cómo queda el régimen de la capacidad y la incapacidad. Nosotros vamos a tener, a partir de agosto, personas plenamente capaces. Y luego vamos a tener personas con capacidad restringida, donde hay una institución amplia, novedosa, que es justamente la del artículo 32, la capacidad restringida en casos de adicciones o enfermedades mentales, a los cuales se le va a designar un apoyo y habrá que ver qué actos sí y qué actos no, no de manera general, sino de manera particular. Y un caso excepcional, puntual, de capacidad restringida, que es la figura del inhabilitado, para pródigos que tengan un determinado entorno familiar, al que también se le va a designar un apoyo. Y luego vamos a tener supuestos de incapacidad. Y si bien se han eliminado las categorías de incapaces absoluto y relativo, digo, la persona por nacer, por naturaleza, es un incapaz absoluto. No puede ejercer ningún acto por sí, sino por su representante legal. Y los menores son incapaces, porque por regla general, el artículo 24, inciso 2, dice que son incapaces, y de eso dependerá la relatividad de la incapacidad, de la edad y grado de madurez y de las atribuciones que la norma legal le otorgue para poder actuar con mayor o menor competencia según el caso determinado. Y quedará una tercera y última hipótesis. Fíjense que la incapacidad en los términos actuales queda como última en ese breve cuadro sinóptico, en donde la incapacidad para las personas que tengan más de 13 años, que no dice que sea dificultoso su interactuación, que sea absolutamente imposible la interactuación con el medio y el sistema de apoyo no sea eficaz. En ese caso, la persona aparecerá una incapacidad, que puede ser absoluta si no va a poder realizar ningún tipo de actos, o relativa, según que, como dice el mismo artículo 24, la sentencia judicial determine qué actos puede realizar. Y en ese caso recién se designa un curador, curadoría que también puede ser, aunque ya había jurisprudencia en tal sentido, curadoría que también puede ser plural. Y ese es más o menos un panorama respecto de cómo quedaría esbozado, sin perjuicio que cada uno de los temas que nosotros hemos comentado ameritaría una jornada o una actividad propia específica para profundizar sobre el particular. Lo cierto es que, como pasa en las series, vieron en Netflix que viene el primer capítulo de esto va a continuar seguramente. Gracias. Como yo quedé a cargo acá de la coordinación, ya nos podemos ir todos.